Unos minutitos que entre la doctora para la siguiente ponencia, por favor. Sí, estoy conectada. Ah, disculpe, doctora, no lo había visto por el nombre. Disculpe. De acuerdo, no hay problema. Doctora, le explico la dinámica, ¿le parece? Sí, por favor, gracias. Ok, primero el inicio, bueno, la grabación va a seguir. Eh, sí, le hago su presentación y posteriormente le cedo el uso de la palabra para que pueda compartir pantalla y pueda iniciar su ponencia, ¿le parece? De acuerdo. Ok, me da unos minutitos, un segundo, por favor. Muy bien. Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a la tercera sesión del curso de especialización en Derecho Financiero y Bancario. Se desarrollará el tema el Derecho Bancario y el Sistema Financiero, y para ello contamos con la ponencia de la doctora Farag Torres García, quien es asociada principal del DLA Piper Perú, enfocada en práctica de regulación financiera, mercados de valores, seguros, sistemas de pagos, fintech. Es abogada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría de Finance for Institute for the Land and Finance de Goethe University de Frankfurt, Alemania. Y cuenta con especialización en banca y finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, España. Agradecemos a los participantes que nos acompañan desde el Zoom. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat, los cuales serán atendidas por la doctora cuando lo crea oportuno. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia el día de hoy. Muchas gracias. A ver, no puedo empezar video, Un segundito, por favor. ya, y tampoco puedo compartir mi pantalla. Sí me gustaría compartir la pantalla preparada una presentación. Un segundo, doctora, por favor. De acuerdo. ¿Me confirma si ya puede, doctora? Sí. A ver, ¿se puede ver la pantalla? Sí. También A creo que ver, puede iniciar su cámara, puede prender si gusta. sí, a ver, me apareció una ventana en medio de la pantalla que no puedo ver. Ok, ya. Ya inicié la cámara y inicio la presentación. ¿Se visualiza todo correctamente? Sí, doctora, sí se visualiza. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar conectados. Ya es un poquito tarde, pero feliz de compartir con ustedes un poco de conocimiento en derecho bancario, el sistema financiero, que son temas, la verdad, que me gustan bastante. Ya tengo varios años trabajando en este sector y el hecho que estén conectados bastante tarde ya es una muestra que de verdad les interesa bastante el tema. Entonces, para empezar esta presentación, voy a comentarles un poco de qué se trata, qué es el sistema financiero, luego de qué es el derecho bancario y luego proceder a enlazar por qué existe el derecho bancario y la finalidad de la regulación, ir un poco a temas extralegales que explican por qué existe esto legalmente, lo cual va a permitir entender mucho los principios que rigen a esta regulación. Bueno, el sistema financiero es el conjunto de empresas que operan en intermediación financiera. Sé que el día de mañana van a tener una sesión entera sobre lo que es la intermediación financiera, pero les voy a explicar brevemente porque el hecho de que exista intermediación financiera es lo que hace que sea necesaria la existencia de esta regulación. La intermediación financiera es la captación de recursos del público para ser colocados. Entonces tenemos agentes que tienen, eh, que tienen recursos que los entregan a la empresa del sistema financiero, que esto los coloca en forma de préstamos, ¿no? Los préstamos se pagan un interés y por los depósitos también se paga un interés, ¿no? Lo que sucede con la empresa del sistema financiero es que esta asimila
el riesgo de las empresas del sistema financiero. O sea, si es que algún agente deficitario deja de pagar el préstamo, esto no debería afectar a los agentes superavitarios que han entregado sus ahorros, sus recursos a la empresa del sistema financiero. Esto es el negocio de intermediación financiera. Lo he explicado muy brevemente ya que mañana lo van a poder ver a mayor detalle. Sino que esta captación de recursos y el hecho de que la empresa, el sistema financiero los tenga, es lo que genera la razón para que exista la regulación. ¿Por qué me refiero a empresa del sistema financiero y no a banco? ¿Por qué hablamos de derecho bancario, derecho al sistema financiero? Y esto les voy a explicar esto en la siguiente diapositiva. Ahí he puesto el puntero y no puedo cambiarlo. Bueno, a ver, un ratito. Estoy teniendo un problema técnico acá. A ver. Ah, ya sé qué es lo que había pasado. Esto, bueno, ¿se me escucha? ¿Todo bien? Me están... Bueno. Sí, doctora, se lo escucha muy bien. Ah, ya, sí, ¿cómo se llama? Justo me estaban llamando también de Biloya. No sé, pensé que había algún problema técnico que no me había dado cuenta. Bueno, ¿por qué existe? Bueno, ¿por qué nos referimos al derecho bancario? El derecho bancario es el conjunto de normas que regulan la actuación de los bancos. Pero ¿por qué me refiero? ¿Por qué el derecho bancario nos referimos al derecho del sistema financiero, o sea, más allá de bancos? Es porque otras empresas del sistema financiero también realizan intermediación financiera, hacen la misma actividad que los bancos, entonces están expuestas a los mismos riesgos, por lo que existe esta regulación. El derecho bancario se aplica no solo a los bancos, sino también a las financieras, a las cajas municipales y a las cajas rurales, que estas empresas también son autorizadas y supervisadas por la SBS, realizan intermediación financiera, captan recursos para colocarlos en préstamos. Entonces, ¿por qué existe el derecho bancario? ¿Por qué proteger a los bancos y tener un interés público en regularlo? Bueno, la Constitución Política del Perú señala que el Estado fomenta y garantiza el ahorro. Y esto tiene una finalidad constitucional, un interés público, porque garantizar la solidez y solvencia de las empresas del sistema financiero y del sistema financiero en sí mismo genera estabilidad económica. Las empresas que actúan en el sistema financiero tienen un efecto multiplicador del dinero, por lo que cuando captan recursos, los colocan y luego este dinero va a otras fuentes, sirven a pagos, luego los vuelven a colocar. Entonces existe un efecto multiplicador del dinero. Una economía sólida debe tener un buen sistema financiero, un sistema financiero sólido. Entonces, lo que busca el derecho bancario es internalizar las externalidades y realizar una gestión adecuada de los riesgos. Entonces, ¿por qué existe este interés en proteger a las empresas del sistema financiero? Esto es porque las empresas del sistema financiero, si es que son sólidas y solventes, pueden resistir los riesgos a los que éstas se encuentran expuestas. El riesgo va a existir siempre, es un elemento inherente al negocio del financiamiento en la intermediación financiera. Eh, Hay distintos riesgos a los que las empresas del sistema financiero están expuestas. No se puede eliminar el riesgo porque el hecho de que exista riesgo es lo que genera que ésta tenga, el riesgo es su negocio. Y este riesgo también se traslada y se traduce en intereses también, ¿no? Em, y bueno, la idea es que las empresas del sistema financiero, los bancos, realizan una gestión adecuada de riesgos. De ser posible, escenario uno, evitar el riesgo, no
que no asuman más riesgos de los que deben asumir. Ese es también parte de la regulación financiera y es, y que en caso existan estos riesgos, estos no sean tan grandes que generen su insolvencia y que termine afectando a los ahorristas, que son los agentes superavitarios que son los que depositan su dinero en la empresa del sistema financiero. Entonces, bueno, insistiendo, la regulación financiera busca que se generen, que se internalicen adecuadamente los riesgos. ¿Y qué quiere decir esta internalización adecuada de riesgos? Que la empresa del sistema financiero, como realiza estos negocios y genera ganancias por esto, los internalice y no los externalice, no los derive al mercado, que no termine afectando a los agentes, a los depositantes, a los agentes superavitarios. Entonces, lo que hace la regulación es la corrección de las fallas del libre mercado. O sea, entrando en un escenario en que no exista regulación bancaria, porque esto explicaría muy bien el por qué existe, los bancos podrían asumir cualquier cantidad de riesgos, como lo hacen algunos los negocios informales, asumen riesgos y en la medida que asumen riesgos, colocan préstamos, no les pagan y finalmente ya no pueden devolver los recursos que han captado. Y por esa razón es que existe el interés público de proteger el ahorro porque si no genera un riesgo en la economía, genera también desconfianza en el sistema financiero y termina repercutiendo en el desarrollo del país. Y bueno, yendo un poco más a lo que, ¿cómo se llama? Es esta asunción de riesgos. En caso existan fallas, corresponde que la empresa del sistema financiero sea asumido por ellos, ¿no? Toda esta regulación que hace que la empresa del sistema financiero, el banco, lo asuma, tiene un costo para la empresa del sistema financiero, porque la regulación cuesta y esto se traduce en los intereses, bueno, en los intereses que cobran, esto sirve para cobrarlos, para cubrir los costos que genera también la regulación. En el escenario que no exista la regulación bancaria, generaría riesgo, generaría que la economía falle y por eso es que la Ley General del Sistema Financiero prohíbe que empresas no autorizadas realicen intermediación financiera, inclusive está tipificado en el Código Penal realizar captación de recursos del público, intermediación financiera sin la autorización correspondiente. Esto porque es una actividad de riesgo que sí vulnera un interés público del Estado. Entonces, ¿en qué se basa la regulación financiera? Es que un día alguien se sentó y dijo, bueno, vamos a establecer algunas normas y vamos a ver ensayo-error, a ver cómo funciona esto. Bueno, el negocio financiero ya tiene muchísimos siglos de desarrollo y esto se ha ido perfeccionando. Lo que tenemos hoy en día es el estándar de regulación de Basilea. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, esto que es un órgano del Financial Stability Board, ha emitido estándares de regulación recomendados internacionalmente que tienen como objetivo fortalecer la regulación, supervisión y gestión del riesgo en el sector bancario y prevenir las crisis financieras sistémicas. Esto no es una norma legal obligatoria para los países, sino que del Financial Stability Board se creó un comité que forman el Comité de Supervisión Bancaria y ellos, de acuerdo a la práctica, han acordado, han analizado, han recibido comentarios del público y todo lo que se ha implementado y ido evolucionando en cuáles son las mejores prácticas para tener un sistema bancario sólido. La Ley General del Sistema Financiero, que es la norma madre acá en el Perú, se basa en las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancario de Basilea. Basilea ha tenido tres etapas. Primero tenemos Basilea I, que estableció los requerimientos patrimoniales. Luego se vieron algunas debilidades y salió Basilea II, que ha fortalecido estas recomendaciones iniciales con dos pilares adicionales.
que son la gestión de riesgo adecuada respecto de cada empresa y también la transparencia en la información. Y, eh, y bueno, luego de la crisis financiera, de la última crisis financiera del 2008, salió Basilea III con la finalidad de perfeccionar los estándares recomendados a los países, ¿no? Entonces, en Perú, la regulación del sistema financiero se viene adecuando a Basilea III. En los 2 últimos años hemos tenido dos modificaciones importantes a la Ley General del Sistema Financiero, que está estableciendo requerimientos patrimoniales más exigentes a los bancos y a las empresas del sistema financiero, y la SBS viene emitiendo regulación eh, adecuando sus reglamentos a estas adecuaciones de Basilea III. Estas adecuaciones no son de un momento a otro porque tenemos un sistema financiero que está en desarrollo, que viene operando, sino son adecuaciones paulatinas, se han dado dispensas regulatorias en algún momento, cuando se cambió la composición del patrimonio efectivo, para que las empresas del sistema financiero puedan cumplir con estos estándares. Ya les adelanté un poco que, bueno, en Perú la norma madre del sistema financiero es la Ley General del Sistema Financiero, pero acá tenemos una estructura bastante ordenada, ¿no? Tenemos, en las normas aplicables, tenemos la Constitución, que es la que establece el mandato constitucional y el interés público de que se destinen fondos públicos a la regulación bancaria, que es la finalidad es la protección del ahorro del público, como les mencioné antes, esto mediante la vigilancia de la solidez de las empresas del sistema financiero individualmente consideradas y como consecuencia de esto de las empresas del sistema financiero en su conjunto. eh, Tenemos las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancario de Basilea, que no son una norma legal, sino es soft law, como le dicen, pero es lo que inspira la regulación de la Ley General del Sistema Financiero. Y tenemos los reglamentos y oficios emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos Privados de Pensiones, que es quienes desarrollan las disposiciones de la Ley General del Sistema Financiero a detalle. Tenemos muchísimos oficios y reglamentos emitidos por la SBS, o sea, al día trabajamos con más de 30 reglamentos que son aplicables a las empresas del sistema financiero, y los que trabajamos en regulación financiera no es que lo sepamos todos de memoria, sino que sabemos que existe una regulación, verificamos, porque en muchos casos hay ratios, hay aplicaciones numéricas, porque toda esta regulación está adecuada a la gestión de riesgos, ¿no? Ya les adelanté que el supervisor es la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que es un órgano que tiene autonomía constitucional, y también ya de forma más sistémica el Banco Central de Reservas del Perú. El Banco Central de Reservas regula la estabilidad monetaria, esto por el efecto multiplicador del dinero, y el sistema de pagos, en el que también intervienen las empresas del sistema financiero. Pero a esto no lo estamos no lo estamos poniendo dentro de lo que es regulación bancaria, ¿no? Eso ya sería regulación de pagos, regulación macroeconómica. Y bueno, ya hemos visto los objetivos de la regulación del sistema financiero, regulación bancaria. La razón de ser de la regulación del sistema financiero, como les comenté, son los riesgos. Y existen distintos riesgos, ¿no? El principal riesgo es el riesgo de crédito, que es la posibilidad que existan pérdidas por la falta de pago de algún préstamo de parte de los deudores, ¿no? Este es el principal riesgo, y con este riesgo es el que la regulación financiera le hace mayor énfasis, porque es el riesgo que
que es inevitable eludirlo y que tiene la mayor probabilidad de materializarse. ¿Por qué alguien deja de pagar un crédito? No necesariamente porque dice, tuve el préstamo y no, ya no se me da la gana de pagar, no, sino que existen diversas razones. Por ejemplo, alguien puede quedarse sin ingresos, una empresa puede quebrar, una persona, si es persona natural, puede perder su trabajo, también fallecimiento. Existen diversas razones por las que se puede materializar el riesgo de crédito. Y otros riesgos que también existen en la regulación del sistema financiero es el riesgo de liquidez, el riesgo operacional, riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el riesgo de mercado, el riesgo reputacional. Estos riesgos también tienen que ser adecuadamente gestionados. Eh, la regulación financiera hace bastante énfasis en el riesgo de liquidez, riesgo operacional y riesgo de mercado, ¿no? El riesgo de liquidez es la posibilidad de pérdidas por la venta anticipada de activos para hacer frente a obligaciones inmediatas y que eso termine generando una pérdida de no poder afrontar las obligaciones de forma inmediata. Tenemos el riesgo operacional, que es la posibilidad de pérdidas por la realización de procesos inadecuados, por fallas de personal. El riesgo legal puede encontrarse en algunos casos dentro de lo que es el riesgo operacional. Tenemos el riesgo de mercado, que es el riesgo externo al banco por fluctuaciones en tasas de interés, tipos de cambio, en los precios en general de los instrumentos de deuda o aspectos externos relacionados al sistema económico, y el riesgo reputacional que se genera por la disminución de la confianza en la institución. Como consecuencia de todos estos riesgos, entre los diversos reglamentos que tiene la SBS, que ha emitido la SBS, contamos con disposiciones que regulan eh, el tema de organización, funcionamiento, reorganizaciones, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de mercado y liquidez, normas que regulan auditoría interna y auditoría externa, normas de requerimiento de provisiones. Los requerimientos de provisiones pueden ser por riesgo de crédito, por tenencia también de activos adjudicados o entregados en dación en pago, normas que regulan el patrimonio efectivo, requerimientos de patrimonio mínimo, límites operativos, la existencia de un fondo de seguro de depósito, regímenes especiales, qué es lo que sucede con una empresa del sistema financiero cuando le va mal y entra en régimen de vigilancia, intervención o liquidación, que sé que también tienen una sesión sobre este tema mañana. Gobierno corporativo, clasificaciones de fortaleza financiera, supervisión consolidada, cuando el banco pertenece a un grupo económico y el riesgo no solamente es del banco, sino de la empresa, del grupo económico, esto también está regulado, y la gestión de riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad, entre otros. Lo he puesto como un ejemplo y sé que en una hora de exposición no se va a poder tratar, pero es para que se tenga un marco general de qué es lo que regula el sistema financiero. Vamos a hablar sobre algunos aspectos más importantes para ir entrando a cuál es la relación del derecho bancario y la regulación del sistema financiero. El primer punto, cuando se quiere empezar cualquier negocio bancario, es constituir la empresa. A diferencia de un negocio regular, no supervisado, no es que uno va a la notaría y firma la minuta y dice voy a hacer un banco y abro mi oficina y ya estoy, ¿no? No, para constituir una empresa del sistema financiero o constituir un banco, se necesita autorización previa de la SBS. Y esta autorización previa toma año y medio, 2 años. Es un proceso sumamente largo, sumamente detallado por parte de la SBS, en el que primero se tiene que obtener una autorización de organización. Esta autorización de organización es un procedimiento en el que la SBS evalúa que el proyecto de banco que se está realizando y también evalúa que los accionistas tengan idoneidad moral y solvencia económica. En la evaluación del proyecto, la empresa
tiene que, bueno, el organizador que postula ante la SBS tiene que presentar un estudio de factibilidad detallando todo lo que piensa hacer, las operaciones que piensa realizar, cuál es el patrimonio, el capital mínimo que va a tener, todo para demostrar que es un negocio que va a funcionar, que conoce la normativa y va a cumplir con la normativa. También tiene que presentar quiénes van a ser sus funcionarios, o al menos su gerente general, hasta que se determinen los demás funcionarios, quién va a ser su directorio. Y todos ellos tienen requisitos, ¿no? Pero se presenta y ahí la SBS evalúa. Y una vez que la SBS evalúa y el BCR también da su opinión, porque constituir una empresa del sistema financiero o un banco por el efecto multiplicador del dinero tiene un efecto en la economía del país, recién les dice, tienes autorización de organización y puedes constituirte como empresa. Y una vez que tiene la autorización para constituirse como empresa, entra a registros públicos y se constituye. Y una vez constituida, tiene que hacer otro trámite, tiene que postular para obtener la autorización de funcionamiento. En este procedimiento de autorización de funcionamiento, la empresa tiene que demostrar que está preparada, lista para salir al mercado y empezar a operar como empresa, como un banco. Entonces, tiene que demostrar que tiene la oficina, que tiene los sistemas, que tiene su core bancario, que tiene un directorio idóneo. Más adelante vamos a hablar de esto de la idoneidad de los funcionarios, que tiene los gerentes idóneos, que tiene personal, que tiene políticas, o sea, políticas de todo tipo, cumpliendo todos los reglamentos de la SBS. Y una vez que acredita eso, la SBS les visita, hace algunas preguntas, más visitas, le otorga la autorización de funcionamiento, con eso lista sus acciones en rueda de bolsa y después de eso puede dar inicio a las operaciones. Ya cuando les he comentado el procedimiento de constitución, les he adelantado algunos temas que impactan en el procedimiento, que son parte de la regulación bancaria, pero vamos a ir viéndolos poco a poco a mayor detalle, porque todo lo que aplica en la regulación y da mérito a la autorización de organización y de funcionamiento tienen que mantenerse a lo largo de la existencia de la empresa. Uno de los aspectos es que existe un capital social mínimo en que las empresas tienen que cumplir. En el caso de los bancos, este es de casi 33 millones de soles, y esto es según cada empresa que opera en el sistema financiero. Este capital mínimo es actualizado trimestralmente, pero es ajuste relativo de acuerdo al índice de precios, ¿no? Como otro tema que les había comentado, está la idoneidad de accionistas, directores y funcionarios, que son quienes se presentan para para el proyecto de evaluación de la SBS. En el caso, bueno, la idoneidad económica que es aplicable a los accionistas es la capacidad de afrontar con recursos propios requerimientos de patrimonio. Como han visto, las empresas tienen un capital mínimo, pero este capital mínimo no se queda ahí. No es que tengo el capital mínimo y ya puedo operar. Sino existe un concepto denominado patrimonio efectivo, que les voy a explicar más adelante, que es ¿qué es lo que permite realizar operaciones? O sea, el riesgo se traduce, el patrimonio efectivo tiene que cubrir los riesgos, eh, y en caso este sea insuficiente o la empresa está exponiéndose a mayores riesgos, los accionistas tienen que estar en capacidad de sacar de su bolsillo y decir, voy a poner más plata, la empresa puede seguir operando. Porque si es que no tiene esta posibilidad de sacar recursos propios en caso existan más riesgos, no necesariamente por otorgamiento, por riesgo de crédito, sino pueden existir riesgos de mercado, riesgos coyunturales, la empresa podría dejar de existir y perjudicar finalmente a los ahorristas. Otro aspecto importante, muy importante, que es evaluado por
SBS es la idoneidad moral, que es aplicable a accionistas, directores y principales funcionarios. La idoneidad moral es que estos estén en capacidad de actuar de manera íntegra en la empresa, que no se encuentren incursos en los impedimentos establecidos por la Ley General del Sistema Financiero. Y también otro aspecto que se evalúa es la idoneidad técnica, que es respecto de los directores que toman las decisiones administrativas más importantes de la empresa y de los principales funcionarios. Por principales funcionarios me refiero al gerente general y a los gerentes del banco, ¿no? Sea el gerente de riesgos, el auditor interno, el oficial de lavado de activos, que son cargos requeridos por la regulación. La idoneidad técnica implica experiencia previa en el ejercicio de las funciones y conocimientos para poder ejercer el rol que están asumiendo en el banco. Esta idoneidad técnica es evaluada por cada funcionario, por cada director, según el puesto que asume. Adicionalmente, yendo a lo que es esto ya es una mezcla de muchísimos reglamentos, incluyendo gobierno corporativo, reglamento de auditoría, reglamento de riesgos. Existen diversos cargos que tienen que ser asumidos en las empresas, en los bancos, ¿no? Por ejemplo, el directorio tiene que estar compuesto con por lo menos 5 miembros, de los cuales uno tiene que ser director independiente, y en caso el directorio tenga 6 miembros, tienen que haber por lo menos 2 directores independientes. La empresa tiene que tener un gerente general, un contador general, una unidad de riesgos y un jefe de la unidad de riesgos que tenga idoneidad técnica y idoneidad moral. Tiene que tener un oficial de cumplimiento normativo, que es la persona que conoce toda la regulación aplicable a la empresa y el cumplimiento de las obligaciones. Esta función a veces es compartida con el gerente legal, dependiendo del tamaño de la empresa, porque la SBS puede decir, es una empresa muy grande, necesitas un área de cumplimiento normativo, otro gerente legal, o en algunos casos, cuando se trata de empresas pequeñas, podría ser uno solo. Un auditor interno, un área de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, un oficial de conducta de mercado, un área de atención de reclamos. Estos son los funcionarios mínimos que tienen que existir en cada banco y esto también a cada empresa del sistema financiero. Una vez que el banco obtiene la autorización, acá se le aplica un principio de libertad controlada. No es como nosotros que podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe o una empresa ordinaria. No, en el caso de los bancos, estos solamente pueden realizar lo que la ley les permite hacer y moverse en ese marco. En el caso de los bancos, estos pueden realizar las operaciones del artículo 221 de la Ley General del Sistema Financiero, casi todas, salvo por las de operaciones con derivados que tienen que obtener una autorización adicional. Eh, y las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales pueden hacer menos operaciones que los bancos. También esto porque el riesgo al que deben estar expuestas es menor. Entonces, lo que pueden hacer los bancos es solamente lo que la ley les permite, no es que un día digan, quiero hacer una empresa inmobiliaria o mi oficina le va bien, voy a poner una cafetería y voy a gestionar yo como banco la cafetería. Eso no está permitido. Y si alguna empresa del sistema financiero realiza una actividad no permitida, se incurre en una falta muy grave y esto es sancionado. Esto sí no les he comentado, les voy comentando que existe muchísima regulación y muchísimas obligaciones, muchísimos reportes que tienen que cumplir los bancos. Pero en caso exista algún incumplimiento, la SBS tiene la facultad de llamarles la atención y también de sancionarlos. Las sanciones pueden ir de multas, evaluándose según la gravedad de la infracción. Y como les comenté al inicio, existe un concepto que se llama patrimonio efectivo. Con esto les comento de que el capital mínimo no es suficiente para que el banco pueda operar, sino
existe un concepto de patrimonio efectivo, que es un concepto extracontable que sirve de respaldo a todas las operaciones del sistema financiero. Este patrimonio efectivo son cuentas que tienen permanencia en las cuentas patrimoniales de la empresa del sistema financiero. Este está compuesto por patrimonio efectivo de nivel uno, donde está el capital ordinario, en el que está el capital mínimo, las acciones comunes, y el capital adicional, que podría ser, por ejemplo, deuda subordinada de nivel uno o acciones preferentes sin derecho a voto que tienen una prioridad posterior a, ¿cómo se llama?, el capital ordinario. Y tenemos el patrimonio efectivo de nivel 2, que por lo general es deuda subordinada. El patrimonio efectivo respalda a las obligaciones de la empresa cubriendo riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional, y también es la base de los límites legales. Los límites legales son es el monto máximo de riesgo que la empresa, que el banco puede asumir por operación, ¿no? Por ejemplo, no le puede prestar más, hay ciertos límites según los tipos de garantías que se constituyan. No le puede prestar más de cierto porcentaje de su patrimonio efectivo a un mismo grupo que esté unido por un riesgo único, porque si presta mucho se expone necesariamente a un riesgo mayor y podría generar que en caso se materialice el riesgo de impago pueda afectar sus operaciones. Bueno, y naturalmente a mayor patrimonio efectivo hay un mayor nivel para gestionar los riesgos, con lo que le permite realizar más operaciones. Entonces, cuanto más capital se tenga, más préstamos puede otorgar la empresa del sistema financiero. El patrimonio efectivo tiene que ser más del 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgos totales. Hay requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado, requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional y activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. Este último componente es el más importante en la medida que el riesgo de crédito es el mayor riesgo al que las empresas del sistema financiero están expuestas. Entonces, este riesgo de crédito se contabiliza y se establece que por estos créditos se está determinando cuánto de patrimonio efectivo necesito para poder afrontarlo. Y muy vinculado al riesgo de crédito está la regulación de clasificación del deudor y requerimiento de provisiones. Esta es una regulación que es, creo que el dolor de cabeza, el mayor dolor de cabeza para las empresas del sistema financiero, que tiene este requerimiento de provisiones tiene como finalidad cubrir posibles pérdidas futuras derivadas del riesgo de crédito. Entonces, ¿cómo es que funciona? Por cada tipo de crédito, acá el reglamento los clasifica como crédito corporativo, crédito minorista, crédito para vivienda. A cada tipo de crédito a cada crédito se le tiene que dar una clasificación, ¿no? Entonces, hay una clasificación normal, luego una clasificación con problemas potenciales, otro deficiente, dudoso y pérdida. Y en virtud de que sea esta clasificación crediticia, a cómo vas cumpliendo, a cómo cada deudor va cumpliendo sus obligaciones crediticias en el sistema financiero. Si es que cumplo puntualmente, normal. Si es que me demoro un poco, problemas potenciales. Si me demoro más de 30 días, según el tipo de deudor que sea, puede ir a deficiente, dudoso, hasta pérdida. En todos los casos, en caso se otorgue un crédito, se tiene que constituir una provisión genérica. Y conforme la clasificación crediticia se va deteriorando, se tiene que constituir una provisión específica que es adicional a una provisión normal. Y esta provisión específica va considerando qué tipos de garantías se tenga, y dependiendo del tipo de crédito y según el tipo de deterioro en la clasificación que va teniendo el crédito. Cuando hay, bueno,
Por eso es que, ¿cómo se llama? Estas provisiones les cuestan a los bancos y por eso cuando el banco considera que un préstamo es riesgoso, ¿cómo traslada este costo que le generan las provisiones en una mayor tasa de interés? Entre otros elementos que también sirven para determinar la tasa de interés. Esto es un ejemplo práctico. Bueno, hemos visto que existen diversos tipos de regulación. He ido por las principales con los que son lo marco de lo que es la empresa del sistema financiero y sé que en las próximas exposiciones van a poder ahondar en los demás temas. No sé si tienen alguna consulta sobre la exposición. Sí, doctora, tiene una pregunta Alejandro Ávila. Sí, Buenas noches, gracias por la oportunidad de dar mi pregunta. Quería saber cuál es la diferencia entre una cooperativa, un banco y una fintech. a ver. Muy buena pregunta. En sistema financiero solamente están las empresas autorizadas por la SBS en realizar intermediación financiera, que son bancos financieras, cajas municipales, cajas rurales, y también se consideran las empresas de créditos que antes se denominaban pymes. Luego hay otro sistema, que es el sistema cooperativo, que realizan bueno, son cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público, que estas realizaban intermediación financiera solamente con sus socios. Pero también ser socio de una cooperativa no es que haya sido difícil, era bastante fácil. Y en el año 2019 se emitió una ley que modificaba la 24ª disposición complementaria final de la Ley General del Sistema Financiero, estableciendo que las cooperativas que antes no estaban reguladas van a entrar bajo el ámbito de la regulación y supervisión de la SBS. ¿Por qué? Porque las cooperativas realizaban actividad de intermediación financiera y estaban expuestas a los mismos riesgos que las empresas del sistema financiero. Entonces, lo que ocurre a partir del año 2019 es que la SBS emite regulación específica aplicable a las cooperativas para que éstas realicen una gestión adecuada de los riesgos. El principal dolor de cabeza en las cooperativas ha sido el tema de provisiones. Y como han podido ver en las noticias, muchas cooperativas que no llegaban a cumplir y adecuarse a los estándares exigidos por la SBS han sido sometidas a intervención, disolución y liquidación. Bueno, el régimen de vigilancia es confidencial, ¿no? Eh, entonces, es otro sistema. Sí, hay muchas normas aplicables a los bancos y a las empresas del sistema financiero que son aplicables a las cooperativas, pero como la regulación es nueva, esto es en menor medida. Y acá hay una complicación con las cooperativas, porque sí tienen, les exigen patrimonio efectivo, pero las cooperativas por su misma organización societaria no cuentan con un capital social aportado por los accionistas en que si aporto más plata tengo más derecho a voto y más derecho a dividendos. Las cooperativas tienen, bueno, son participaciones entre los socios donde cada participación, independientemente del monto aportado, da derecho a un voto. Entonces, no es que exista un controlador o un interés, ¿no? Para los temas de fortalecimiento de patrimonio efectivo. Son entidades muy distintas, funcionan parecido. Las cooperativas no son sociedades, son anónimas, son cooperativas eh, que se regulan bajo la ley de cooperativas y tienen una regulación similar. También tienen un fondo de seguro de depósito cooperativo. Se les exige muchas de las cosas que a las empresas del sistema financiero, aunque un poquito más light, aunque la intención es
ponerlas, que lleguen a un estándar lo suficientemente adecuado para la gestión adecuada de sus riesgos. Y finalmente están las fintech, que, bueno, dependiendo de la definición que se use de las fintech, las fintech son realización de negocios financieros a través de tecnologías. Si las estamos diferenciando de las empresas del sistema financiero, hay que decirles como que negocios financieros no supervisados. Eh, los negocios financieros no supervisados, o sea, pueden ser fintech o no fintech, solo que las fintech usan tecnologías, no necesitan una autorización previa de la SBS. Y no es que estén realizando negocios ilegales, no, sino que son, o sea, lo único para lo que se necesita autorización es para realizar intermediación financiera. Si yo quiero constituir una empresa para otorgar préstamos, eh, suponiendo que haya capital propio o financiamientos que se reciban, se puede hacer sin ninguna autorización previa de la SBS, sin estar incumpliendo la Ley General del Sistema Financiero, siempre que no se capten ahorros del público. Las fintech son la rama de los negocios financieros que no regulados que usan medios tecnológicos. Entonces, eso es la diferencia. Sí, me queda ahí una duda. He visto que fintechs emitir tarjetas de crédito, entonces pueden hacer con esas tarjetas incluso pagos, tienen tarjeta de crédito, de débito y se pueden usar como cualquier tarjeta de un banco. Entonces me queda la duda si eso lo puede hacer también una cooperativa. Si una cooperativa también podría haber temas de financiamiento de exportaciones, warrants, garantías, no sé, si puede hacer también temas de divisas. He visto en México que hay cooperativas que se dedican a remesas del exterior. Entonces no sé si acá permite eso. Las fintech también se pueden dedicar a remesas. Y Sí, finalmente, siempre ¿por que qué no hay sea fintech un que sí tienen negocio. tarjetas de crédito? Siempre que no se trate de un negocio que requiera autorización del sistema financiero, se puede. Negocio de tarjetas de crédito va más que nada dentro de lo que es sistema de pagos, pero en el caso de las cooperativas, bueno, esta exposición está centrada en lo que es sistema financiero, no cooperativa, pero bueno, eh, las cooperativas hay de distintos niveles, nivel 3, nivel 2 y nivel 1. Para que una cooperativa pueda emitir tarjetas de crédito necesita una autorización especial de la SBS, pero tiene que cumplir ciertos requerimientos de adecuación a la regulación para poder realizar dicha actividad. Y en el caso de las fintech, tendrían que registrarse ante la SBS para poder tener una tarjeta de crédito. No necesariamente, o sea, esto ya es más que nada sistema de pagos. Por eso existen tarjetas que no necesariamente han sido emitidas por empresas del sistema financiero. Algunas fintechs se alían con empresas del sistema financiero y otras realizan estos fondeos o con dinero electrónico. Lo que no podría haber es tarjetas de débito porque las tarjetas de débito son con cargo a cuentas de ahorros y las cuentas de ahorros son captación de dinero del público. Ah, o sea, una fintech sí puede tener una tarjeta de crédito siempre y cuando tenga una alianza con un banco que respalde esa transacción, pero no podría tener una cuenta de ahorros porque estaría captando y tendría que estar supervisada por la SBS. Claro, pueden haber estructuras en las que no se requiera una autorización SBS para emitir tarjetas de crédito. Esto ya está, más que nada regulado por la ley de pagos y también por la circular del Banco Central de los acuerdos de sistemas de pago. Disculpe, ¿cuál es el Acuerdos de número de la ley de pagos? 29440. Bueno, veo que también hay otras Muchas gracias consultas. por su respuesta. Buenas. Ya, con gusto. Veo en las consultas qué recursos caben contra las resoluciones de la SBS. Eh, las resoluciones de la SBS son actos administrativos
Entonces, los recursos que caben son los establecidos por la ley del procedimiento administrativo, que pueden ser reconsideración o apelación. Luego hay otra pregunta. ¿La unidad de inteligencia financiera de su país forma parte de la SBS? Sí, forma parte de la SBS. No lo estamos considerando en sí en lo que es regulación financiera, sino ya es una regulación específica que es de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que finalmente sí es un riesgo que repercute en las empresas del sistema financiero, eh, pero no es de cómo se llama, pero no es en regulación prudencial en sí mismo, ¿no? Que es lo que hemos tratado de regulación bancaria. Muy bien, No sé si doctora. hay terminados con las Bien, consultas. viendo que creo que ya no hay más consultas. Sí, sí, efectivamente. Ahí Ahí hay hay una una más. consulta. ¿Existe alguna autoridad por encima de la SBS? Esa es una muy buena pregunta. La SBS tiene autonomía constitucional. Entonces, es quien debe, quien tiene la última palabra en las decisiones de la SBS. Lo que ha sucedido en algún momento es que jueces han emitido pronunciamientos deteniendo decisiones de la SBS. Por ejemplo, hubo el caso de una empresa que la SBS declaró su liquidación y extrañamente un juez, sin respetar la competencia de la SBS, esa es mi posición, detuvo el procedimiento y la empresa se quedó por muchos años en intervención. Y finalmente se resolvió declarando nula esas, fue una medida cautelar y finalmente la empresa está continuando su procedimiento de liquidación. O sea, en estricto, la SBS es quien debería tener la última palabra en todos los aspectos de regulación financiera. Ah, ¿cómo se llama la ley SBS del país? Se llama Ley General del Sistema Financiero, es la ley 26702. Muchas gracias por los saludos desde Guatemala. Ya. Muy bien, doctora, ¿me puede escuchar? Sí, Sí. ya. Viendo que no hay más preguntas, un tema muy interesante y muy debatible, ¿no? En nombre de Bill Oyer y de los participantes presentes, le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su ponencia el día de hoy. Gracias por sus conocimientos brindados y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos estimados participantes, los esperamos en las siguientes ponencias de los siguientes días, les estaremos informando.